Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sido atormentada por una visión de fuego eterno, gritos que nunca cesan y almas que arden por toda la eternidad. Nos han hecho creer que el infierno es real, que nos espera un castigo indescriptible si nos desviamos del camino, pero ¿y si todo fuera una gran ilusión? Bienvenido a Ecos de lo Prohibido, donde cada sombra esconde un secreto y cada luz revela un misterio. Prepárense para un viaje que desafiará sus creencias más profundas y desvelará los secretos oscuros que han mantenido a la humanidad en miedo por siglos. ¿Qué es el infierno realmente? ¿Y por qué se ha mantenido en la oscuridad hasta ahora? El infierno es el lugar que todos temen. ¿Sabías que no siempre existió? En las primeras religiones, el más allá no era un lugar de tormento eterno. Los babilonios, los egipcios, incluso los griegos, tenían ideas muy distintas sobre el destino de las almas. El infierno, como lo conocemos hoy, no nació de la Biblia, sino de una amalgama de mitos que poco a poco se transformaron en algo mucho más oscuro. El cristianismo no fue el primero en pintar ese paisaje de dolor eterno. Los egipcios hablaban del Duat, una travesía después de la muerte llena de pruebas. Pero esas pruebas no eran el castigo eterno que nos han vendido, no hasta que surgió una necesidad de algo más. Un miedo más profundo, más penetrante, uno que fuera imposible de olvidar. Cuando el cristianismo empezó a tomar forma, sus líderes vieron el poder del miedo. No era suficiente prometer la gloria del cielo. No, para asegurar obediencia completa, necesitaban algo más. Algo que asegurara que incluso la más pequeña transgresión causara terror. Así, lentamente, el infierno comenzó a tomar forma, un lugar donde el dolor era eterno y el castigo, inimaginable. Pero, ¿por qué? ¿Por qué una religión que predica el amor necesario de un infierno? Quizás porque el miedo es la herramienta más poderosa para controlar a las masas. Y el infierno era el miedo definitivo. A medida que el cristianismo se extendía, el infierno fue perfeccionado. Las enseñanzas de teólogos como San Agustín y las imágenes escalofriantes de la Divina Comedia de Dante lo solidificaron en la conciencia colectiva. Un lugar donde no solo se pagaban los pecados, sino donde el sufrimiento no conocía límites. En la Divina Comedia, el infierno se convirtió en un laberinto de torturas inimaginables. Pecadores que ardían en llamas, almas condenadas que jamás encontraron descanso. Cada detalle diseñado para generar terror en aquellos que lo leyeran o lo escucharan en las iglesias. ¿Pero qué buscaban realmente? El fuego eterno. El castigo eterno. No era solo un recordatorio del pecado, era un recordatorio constante de quién controlaba el destino de las almas. Y ese control no solo era espiritual, era también político. Un método para mantener a las personas en línea, obedientes, temerosas. El infierno no era un lugar de justicia, era un mecanismo de poder. Y ese poder se sigue ejerciendo hoy, más sutil, pero igualmente efectivo. La verdadera pregunta es, ¿por qué el infierno ha persistido durante tanto tiempo? ¿Por qué seguimos temiendo un lugar que nunca hemos visto, que ningún ser humano ha experimentado y vuelto para contarlo? La respuesta es simple: control. El infierno es el miedo más grande, el último castigo y la mayor herramienta de dominación. Durante siglos, el infierno fue utilizado por las instituciones religiosas para moldear comportamientos, para imponer moralidad. Cada sermón, cada advertencia, se basaba en la misma premisa: obediencia o condenación. El miedo al infierno era tan poderoso que hacía que incluso los pensamientos se controlan. ¿Y el precio? La libertad. La libertad de pensar, de cuestionar, de desafiar lo establecido. Porque, ¿quién se atrevería a desafiar a aquellos que, supuestamente,
tienen el poder de condenarte a un tormento eterno. Así, el infierno se convirtió en la herramienta perfecta para mantener la obediencia ciega. Pero, ¿qué pasaría si nos atrevemos a mirar más allá del velo? ¿Qué pasaría si, en lugar de temer al infierno, lo viéramos como lo que realmente es, una construcción humana, una ilusión diseñada para mantenernos en un estado de miedo constante? El esoterismo, por otro lado, tiene una visión diferente del infierno. No lo ve como un lugar de castigo físico, sino como un estado mental, una separación espiritual de lo divino. En lugar de temer al fuego, los ocultistas entienden que el verdadero infierno es vivir una vida de ignorancia, desconectados de nuestra verdadera naturaleza espiritual. Algunos maestros esotéricos enseñan que el infierno no es algo que sucede después de la muerte, sino una experiencia que se vive aquí, en la tierra. Es la prisión mental en la que estamos atrapados cuando estamos ciegos a la verdad. Cuando seguimos viviendo en la mentira, en el miedo, en el materialismo. El infierno no es una cuestión de llamas o tortura física. Es la oscuridad interna que sentimos cuando perdemos el camino, cuando dejamos que el miedo nos gobierne. Y quizás, ese ha sido el verdadero propósito de la idea del infierno todo el tiempo, mantenernos alejados de la luz, atrapados en un ciclo de ignorancia y sumisión. El esoterismo nos invita a enfrentarnos a este infierno, no con miedo, sino con conocimiento. Con la convicción de que podemos liberarnos de esta ilusión y encontrar la verdadera libertad espiritual. Ahora, planteemos algo aún más inquietante. ¿Y si el infierno no fuera un lugar lejano al que vamos después de morir? ¿Y si ya estamos en él? Este mundo, lleno de sufrimiento, guerras, dolor y angustia, ¿podría ser el verdadero infierno? Muchos filósofos y esotéricos han sugerido que la Tierra misma es una prisión. Un lugar donde nuestras almas están atrapadas, desconectadas de la verdad y sujetas a un ciclo interminable de dolor. ¿Qué es el infierno sino un estado de desconexión, de oscuridad? Y si eso es cierto, entonces quizás el infierno no sea un lugar al que debamos temer después de la muerte, sino algo de lo que ya somos prisioneros. Cada día en este mundo, donde el sufrimiento parece no tener fin, es un recordatorio de que ya estamos en el infierno. ¿Que nuestra verdadera batalla es encontrar una forma de escapar de este ciclo? El infierno no es algo lejano, no es un fuego eterno en un mundo subterráneo, quizás es lo que vivimos todos los días, sin darnos cuenta. Y esa, quizás, es la verdad más aterradora de todas. A pesar de que la religión ha perdido parte de su control sobre la sociedad moderna, el concepto del infierno sigue vivo en nuestras mentes. El miedo al castigo eterno ha sido reemplazado por otras formas de control, ansiedad, estrés, y una sociedad que constantemente nos recuerda que no somos suficientes. Las películas, los libros, incluso los videojuegos, han perpetuado la imagen del infierno como un lugar donde se sufren tormentos inimaginables. Pero en el mundo moderno, ese miedo se ha vuelto más sutil. Ya no necesitamos que un sacerdote nos advierta sobre el infierno. Ahora, vivimos en una sociedad que nos empuja al límite, que nos hace sentir que no somos dignos, que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, y sin darnos cuenta, seguimos viviendo bajo esa misma sombra. El miedo al infierno ha evolucionado. Ahora, tememos perder el estatus, el control, el éxito. El infierno ya no es un castigo después de la muerte, sino una sensación constante de no ser suficiente, de estar atrapados en una rueda interminable de dolor, angustia y fracaso. Así que, en cierto modo, el infierno ha cambiado de forma, pero sigue ejerciendo el mismo poder, un recordatorio constante de que no somos libres, de que seguimos atrapados en un ciclo de sufrimiento, uno que quizás fue diseñado para mantenernos en línea. Hemos recorrido un largo camino.
Desde el origen del concepto del infierno, pasando por su consolidación como una herramienta de control religioso, hasta llegar a la posibilidad más aterradora de todas, que ya vivimos en él. El infierno no es un lugar al que ir después de la muerte, es una prisión mental y espiritual diseñada para mantenernos en un estado de miedo constante. Entonces, ¿cuál es la verdad? Quizás el infierno no sea un lugar físico, sino una construcción psicológica y espiritual que nos ha sido impuesta desde tiempos inmemoriales. Una ilusión cuidadosamente diseñada para que temamos vivir fuera de las normas, para que nunca nos atrevamos a cuestionar el sistema. Pero, si podemos romper con ese miedo, si podemos ver más allá de la ilusión, tal vez descubramos que el infierno es solo una sombra que puede disiparse cuando nos reconectamos con nuestra verdadera naturaleza espiritual. La pregunta que te queda ahora es, ¿seguirás temiendo al infierno o empezarás a cuestionar su verdadera naturaleza? ¿Es el infierno real o es simplemente una gran ilusión creada para mantenernos en el miedo? Recuerda, en Ecos de lo Prohibido, cada sombra esconde un secreto y cada luz revela un misterio. ¿Qué otras ilusiones han sido creadas para mantenernos en miedo? Si te atreves a seguir cuestionando, a seguir explorando lo prohibido, suscríbete y acompáñanos en este viaje hacia las verdades ocultas que la historia ha tratado de enterrar. Hasta la próxima, sigan explorando, sigan cuestionando.